todos, muchísimas gracias por acompañarnos de todas las partes de la República. Para nosotros, UCEM Aguascalientes, pues es un honor recibirles, aunque sea de manera virtual, esperando en un futuro poder hacerlo de manera presencial. Me permito leer un poco de la semblanza de nuestro invitado de hoy, a quien agradezco enormemente su colaboración y disposición para con UCEM Aguascalientes. Es Enrique Uribarren Castro, nació en la Ciudad de México, donde estudió la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad La Salle. Realizó su tesis profesional sobre la visión empresarial en el contexto de la globalización económica mexicana. Cuenta también con un diplomado en análisis político y una construcción de escenarios para la Universidad Iberoamericana. Profesionalmente, socio director de URA, Asesoría Jurídica y Administrativa en materia de agua y medio ambiente. Dentro de este ámbito cuenta con diplomado en gestión integrada del agua y también varios cursos como cambio climático, liderando el desarrollo sostenible de las ciudades, agua en América Latina, abundancia en medio de la escasez mundial. Esta última avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre sus actividades profesionales en el sector público se ha desarrollado como director de desarrollo político del gobierno del estado de Querétaro, secretario de Gobierno del municipio de Corregidora, delegado en Querétaro de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, también de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y subdirector en Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Querétaro. En el sector privado se ha desempeñado como gerente de Coparmex, de Concanaco, así como director de promoción y desarrollo de la Cámara Nacional de Comercio de la Canacope, Ciudad de México. Y dentro de su participación sociales más recientes está vicepresidente de la Asociación de Padres y Amigos del Colegio Álamos y en la actualidad es presidente del Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental de Querétaro, así como presidente de la Unión Social de Empresarios de México en Aguascalientes. Pues bueno, para mí es un honor cederle la palabra a Enrique y darle la bienvenida nuevamente. Adelante, Enrique. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecerte a ti, Berta, tu amable invitación para estar el día de hoy con ustedes. Y desde luego que para mí, pues es un gusto, pero sobre todo un honor tener la oportunidad de compartir este día, pues algunos conceptos que espero pues nos puedan ser de utilidad en nuestro quehacer empresarial y sobre todo en la construcción de una mejor sociedad. Entonces, voy a permitirme compartir con ustedes una presentación. Si me habilitan, por favor, nada más ahí poder compartir. Isa ya está trabajando en eso. Porque si no, bueno, en lo que nos ponen, pues una pequeña reflexión, ¿no? Durante los últimos 50 años, diría yo, hemos estado inmersos en algo que muchas veces hemos escuchado el término sobre el cambio de época. Particularmente, hace 30 años yo vengo escuchando con mayor detenimiento esto del cambio de época y efectivamente estamos inmersos en ese cambio de época. Estamos dejando la época de la sociedad industrial para adentrarnos en la sociedad de la tecnología y el conocimiento. Y el coronavirus lo que ha venido a hacer pues es simplemente acelerar este proceso. Y en acelerar este proceso, pues nos ha permitido también ponerle foco a muchas cosas. Entre esas cosas, precisamente la pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba a todas las economías de las naciones, su capacidad de respuesta para afrontar el problema de salud y para afrontar el problema económico. Y esto, pues también ha llevado a que podamos tener, pues conclusiones, por así decirlo, más contundentes sobre precisamente lo que está pasando en nuestro entorno. Y bien, hoy la charla la titulamos como hacia una economía con perspectiva de futuro. ¿Y por qué lo señalo así? Creo que precisamente este reto que se han puesto en todas las economías mundiales, en el aspecto de su capacidad de respuesta que yo comenzaba hace unos momentos, pues hoy nos hacen tener un
una valoración sobre si efectivamente las economías están respondiendo a las necesidades humanas, a las necesidades sociales, a las necesidades ambientales. Y yo creo que si a la luz de estos tres elementos nosotros tuviéramos que emitir una valoración, que sin duda alguna la tenemos, pero creo que en términos generales estaríamos claros de que los modelos que hemos nosotros buscado implementar, perfecto, ya está por ahí, pues no necesariamente están pues respondiendo plenamente a las necesidades sociales. No sé si ya se esté viendo en pantalla la presentación. Si ya se ve. ¿Ya se ve? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, precisamente lo que vamos a abordar es esto de hacer una economía con perspectiva de futuro. Antes de entrar de lleno al tema, voy a poner un par de definiciones como consideraciones iniciales, porque si no compartimos del todo esta visión de lo que es la empresa, pues a lo mejor no del todo llegamos a estar de acuerdo con el planteamiento que yo a continuación realizaré, pero más sin embargo, si ustedes están de acuerdo con esta definición que compartiré, pues creo que llegaremos a unos consensos muy interesantes. Para nosotros en USEM, una empresa es una institución que es fundamental en la vida económica y social, la cual está integrada por los que aportan el espíritu emprendedor, los que aportan su capacidad directiva, los que aportan el capital, los que aportan la tecnología y los que aportan el trabajo. Y todo esto en el marco precisamente también de un trabajo que es colaborativo y solidario para producir los bienes y servicios que la sociedad requiere y de esta manera satisfacer sus legítimas necesidades. Entonces creo que una visión mucho más amplia de lo que es una empresa, de la que tradicionalmente nos dicen pues que es una institución para producir servicios y obtener ganancias. Creo que va mucho más allá, es más integral esta visión de empresa, que es lo que proponemos en USEM. Y al concebir a la empresa desde esta perspectiva integral, también nosotros nos damos cuenta que la célula básica de la economía es la empresa. Así como en la sociedad, la célula básica de una sociedad es la familia, pues en el ámbito económico, la célula básica va a ser precisamente la empresa. Y en este sentido, también en cuanto a definiciones de empresa, debemos tener en consideración lo que en su momento su santidad Juan Pablo II, en la encíclica papal Centesimus Annus, nos dice que la finalidad de una empresa no es la simple producción de bienes, sino más bien la existencia misma de la empresa, una comunidad de hombres que de diversas maneras buscan satisfacer las necesidades fundamentales suyas y de la sociedad, y que constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad entera. Esta es la finalidad de la empresa. Por eso inclusive hoy, cuando hablamos en términos de responsabilidad social empresarial, pudiéramos decir que la primera responsabilidad social que tienen en estos momentos las empresas es la de subsistir. Porque en la medida en que podamos subsistir como empresas, entonces vamos a poder seguir produciendo esos satisfactores a las necesidades que se presentan en la sociedad. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño esbozo de cómo está la realidad hoy en nuestro mundo, también en México, desde luego. Muchos de estos datos son antes de que existiera la pandemia. Entonces, evidentemente, muchos creo que desafortunadamente se verán incrementados, pero no de manera favorable. Un primer esbozo que podemos ver es que hoy en diversos estudios que se han realizado, a la gente le han preguntado si están conformes con el actual modelo de desarrollo económico en el cual vivimos, al cual, sintetizando, diríamos, es el capitalismo de mercado. Y el 72% de las personas han dicho que no están satisfechos, que no están conformes. Y no están satisfechos ni conformes porque dicen,
porque no están al servicio de la persona, no está al servicio de la sociedad y tampoco está en beneficio del planeta. Dato interesante, 72% está inconforme con el modelo de desarrollo económico implementado. El 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global. Es un dato de acuerdo al reloj mundial de la pobreza, en donde nos dice que los 26 multimillonarios poseen más dinero que 3.800 millones de personas más pobres en el planeta. De este tamaño es la desigualdad que hoy estamos viendo. Y también de acuerdo a datos de la FAO, hoy, bueno, ya diría hoy que probablemente sean muchos más, 820 millones de personas padecen hambre en el planeta. Hoy no tienen qué comer. 2/3 partes de la población económicamente activa no están comprometidas con su trabajo. No se encuentran identificadas con su trabajo. Los que vivimos en Querétaro sabemos que uno de los problemas fundamentales del sector industrial en Querétaro es la alta rotación de personal, precisamente porque la gente no se pone, digamos, la camiseta a la institución, porque también en el modelo económico que no está centrado en la persona humana, no se reconoce el mérito y la aportación que las gentes hacen en su quehacer cotidiano dentro de las instituciones. Y al no reconocerles eso, pues la gente no se siente identificada y en cuanto surge una posibilidad nueva de trabajo medianamente superior a la que hoy encuentran, pues de inmediato dejan el trabajo. A manera de ilustrar un poquito esta situación de la desigualdad social que vemos en el planeta, se supone que el capitalismo de mercado y el modelo democrático se basan en la promesa de igualdad, de oportunidades y de posibilidades de prosperar. Eso es, digamos, lo fundamental de la democracia liberal. Sin embargo, el modelo económico que se ha impulsado a partir de la globalización, en los hechos, ha ampliado la desigualdad tanto en México como en el mundo. Y como lo veíamos hoy hace unos instantes, hoy el 1% de las familias más ricas cada vez concentran más riqueza y su peso sobre el Producto Interno Bruto de las naciones es cada vez más elevado. Si vemos en esta gráfica, veremos que mientras en 1980 las familias más adineradas del planeta, su participación dentro del Producto Interno Bruto era del orden del 16,5%, en la actualidad, en el 2015 más o menos, que es la gráfica, pues hoy en ese momento ya era por el orden del 20,5%, mientras que las personas que estaban en pobreza, que en ese momento significaban alrededor del 7,5%, hoy han logrado, digamos, incrementar su participación en el Producto Interno Bruto por el orden del 9%, con lo cual vemos que cada vez se va ensanchando más la brecha entre el que lo tiene todo en contra del que no tiene nada. Esto se deriva de que hoy 147 empresas transnacionales controlan la economía a nivel mundial. Ahí en ese mapamundi seguramente reconocerán ustedes los logos de muchas de esas empresas que hoy controlan la economía mundial. Y esto nos ha orillado también en otros aspectos a una crisis ecológica por creer que podemos desarrollar un crecimiento ilimitado en un planeta que tiene sus recursos limitados. Aquí cabría señalar que ojalá todos leyeran y reflexionaran la encíclica papal Laudato Si, del Papa Francisco, que precisamente nos habla mucho de esta desproporción de querer acumular y generar mayor riqueza, pero a costa del detrimento de nuestra casa común, que es la tierra. Los valores predominantes hoy por hoy en el esquema económico que vivimos son fundamentalmente el egoísmo y la avidez de tener más recursos, lo cual provoca una lucha de unos contra otros. Y tenemos una sociedad profundamente desigual que está en permanente conflicto.
Algo que también nos señala el Papa, que es importante resaltar, es que la economía actual está desconectada de la ética. En el caso ya de nuestro país, podemos ver, como lo dice la lámina, el 1% de la población posee el 43% de toda la riqueza que hay en México. México hoy está catalogado en ese grupo de países, en el 25% de naciones, con mayor nivel de desigualdad en el mundo, y es uno de los 2 países más desiguales de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo Económico, la OCDE. Por ello, el tema de la desigualdad extrema que hay en nuestro país se debe poner en la agenda nacional, pero fundamentalmente por razones de carácter ético, sobre todo. Si lo vemos en el aspecto de movilidad social, es decir, de la capacidad que yo tengo de ir escalando mi posición económica en la sociedad de México, hoy un dato que es aterrador, diría yo, es que el 74%, es decir, 74 de cada 100 mexicanos que nacen pobres, no lograrán en toda su vida superar la condición de pobreza. Permanecerán pobres toda su vida. Y esto se ve de manera también diferente en las regiones. En la zona, por ejemplo, sur del país, allá donde están los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Tabasco, ahí de cada 100 mexicanos que nacen en pobreza, 86 de ellos permanecerán en ella. No lograrán superar esta condición. A nivel nacional, el lugar donde hay mayores posibilidades de superar la pobreza es en la Ciudad de México, donde 59% tendrá la posibilidad de salir de pobreza, mientras que en la región en la que se ubica Aguascalientes, de acuerdo a este estudio del Centro Espinosa Iglesias, 41% tendrán la posibilidad de salir de la pobreza. En el caso de los que vivimos en Querétaro, es únicamente el 37% el que tiene esa posibilidad. Pero mientras que, por ejemplo, en el norte del país, el 46% tendrá la posibilidad de salir de la pobreza. Se ve aquí como en contrastes, como el norte tiene mayores posibilidades, el centro medianamente y el sur muy escasas posibilidades, pero en términos globales vemos la tragedia de la gran cantidad de pobreza que se acumula y se va acrecentando en nuestro país. Esto lo podemos ver también si lo vemos en cuanto a los 4 hombres más ricos de México, que serían las fortunas de don Carlos Slim, de Larrea de Minera México, de Bayeres, de Grupo Peñoles y Palacio de Hierro, y de Salinas Pliego con TV Azteca. Aquí, por ejemplo, si vemos que en 1996, sumando las fortunas de Larrea, Bayeres y Salinas Pliego, ellos representaban el 1% del Producto Interno Bruto. Para 2014 ya representaban cerca del 2%. Si vemos en el caso de Carlos Slim, que está alrededor del 1.5% del PIB, para el 2014 ya estaba cercano al 5,5%, arribita al 5,5%, casi 6%. Si hoy sumamos las fortunas de estos 4 personajes, pues el peso del PIB de ellos, pues prácticamente sería del 9% de la economía nacional, lo cual suena muy contrastante si lo vemos en comparación de que el 53% del país vive por debajo del umbral de la pobreza, o sea, vive en pobreza extrema. Evidentemente, este contexto de desigualdad fue lo que provocó enojo, frustración y deseos de cambio, como seguramente vimos que alguien lo supo capitalizar, todos estos sentimientos, el pasado mes de julio de 2018. Y en buena medida este contexto se da así porque los economistas nos dicen
que la finalidad de la economía es la maximización de los rendimientos, el beneficio financiero, el crecimiento del Producto Interno Bruto y que todo lo demás será una consecuencia de ello. O sea, el que la gente pueda superar la pobreza, además, se dará casi en cascada mientras se cumplan con estos requisitos que señalé yo anteriormente. Sin embargo, este modelo está inspirado en la competencia y en el ánimo de lucro. Y por eso también les recomiendo leer ahí un libro que se llama El precio de la desigualdad, escrito por el premio Nobel Joseph Stiglitz, donde pues, nos dice que el 1% que tiene el capital, lo que al generarse más riqueza, busca acumularlo, pero exclusivamente para ese 1%. Les recomiendo ese libro. Y uno de los primeros resultados de esta situación en la que vivimos, un primer costo, diríamos nosotros, es que en la famosa generación de los millennials, ellos han perdido la confianza en nuestro sistema y en la esperanza de vivir mejor que la generación de sus padres. Y de hecho van más allá. Los millennials creen que sus hijos vivirán en peores condiciones que sus abuelos, es decir, que nosotros. Y esto se me hace una tragedia porque cuando se ha perdido la confianza, se ha perdido la esperanza en tener un futuro mejor, si nosotros hoy conceptualizamos, algunos de ustedes tendrán hijos millennials, como es mi caso, o algunos ya tendrán nietos millennials, porque son aquellos que van de 17 a 38 años. Un primer efecto de esto quizás lo vemos en que hoy ya los millennials no se casan, no quieren compromiso porque no ven una expectativa de mejor futuro. O si se casan, no tienen hijos, porque dicen que para qué van a traer al mundo un niño que va nada más a sufrir, que no va a tener un mejor futuro. Y esto es precisamente consecuencia de lo que estamos viviendo y que acabo de señalar. ¿Podemos cambiar esta situación? Aquí surge, que muchos se le atribuyen a Einstein, pero que por cierto no es de él, esta frase de, pues locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. Ya vimos que en el marco inercial en el que estamos, de seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, lo único que lograremos es incrementar la desigualdad social, lo único que lograremos es acabarnos con los recursos naturales del planeta y lo único que lograremos es tener una mayor inconformidad social. Luego entonces necesitamos replantearnos las cosas para buscar obtener precisamente un cambio. Y tan, digamos yo, es correcta esta afirmación que su santidad Francisco ha hecho un llamado para establecer un pacto común para cambiar la economía actual. Cabe señalar que no se pudo desarrollar por la cuestión que estamos atravesando del COVID-19, pero entre el 26 y el 28 de marzo estaba planteado realizarse en el poblado de Asís, en Italia, una cumbre convocada por Francisco para todos los economistas, empresarios, emprendedores, a tener una reunión que él la llamaba de conocimiento y reconocimiento en algunos casos, para establecer un pacto común mediante el cual se promoviera un proceso de cambio global que vea en una comunión de intenciones no solo a los que tienen el don de la fe, sino a todos los hombres de buena voluntad y más allá de las creencias religiosas o de nacionalidad, un pacto común para trabajar en la construcción de un nuevo modelo económico que sea ideal para la fraternidad y atento sobre todo para los más pobres y excluidos. Y aquí Francisco hace un señalamiento que a mí se me hace hermoso y retador. Francisco dice, vamos a cambiar la economía, el Papa Francisco, para darle alma a la economía del mañana. Eso es lo que nos está convocando el Papa.
a darle alma a la economía que vamos a construir para el mañana. Y nos dice el Papa, es necesario implementar una economía diferente, una que dé vida y no mata, una que incluye y no excluye, una que humaniza y no deshumaniza, y que cuida la creación y no la despoja. A esto nos está convocando el Papa, a construir una economía con estas características. Y ya hay esbozos, diría yo, de cómo se puede ir construyendo estas economías. La siguiente pregunta sería, ¿es posible un modelo económico con futuro para todos? Y si nosotros tenemos claro que la economía no es un fin en sí mismo, sino es una simple herramienta al servicio de las personas y de la sociedad, y con sus valores y teniendo claros los límites biofísicos de la naturaleza, la economía es una herramienta que debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. En consecuencia, la finalidad de la economía no es otra más que el bien común. Y el bien común no es un concepto nuevo. La innovación será impulsar un modelo económico que se inspire precisamente en el bien común. Hoy los modelos económicos que tenemos, anteriormente se decía que podíamos ser o capitalistas o socialistas, que en el medio no existía nada, o era capitalista o era socialista. Sin embargo, vemos que entre ambos espectros de los sistemas económicos, pues hoy se despliegan una serie de alternativas. Por ejemplo, cuando vemos los bienes comunes que se hablan en los términos de los recursos naturales, conocemos el modelo económico que plantea Elinor Ostrom, que ella dice que debe ser la economía organizada en base a cooperativas y bienes comunales. Del otro lado del espectro, que hoy lo promueve mucho la sociedad Mont Pelerin, el neoliberalismo clásico, tenemos el modelo que impulsan los alemanes, elaborado por Ludwig Erhard, de la economía social de mercado. Y hoy en el centro yo he puesto este que se está desarrollando a partir de los clásicos, que ahorita veremos algo de ellos a continuación, y cuando hablo de los clásicos estoy hablando de los griegos, de la doctrina social de la Iglesia, de Christian Felber, que es el que dio este término, y de Joan Tirolo, que también es premio Nobel de Economía y que ya empieza a hablar de esto, de la economía de bien común. Cuando decimos que la finalidad de la economía, pues es el bien común, pues entonces hay que retomar la finalidad del Estado y la economía. Y para esto, pues por ejemplo, cuando hablamos de los clásicos, Pindaro, sintetizando lo que dice la Filmina, pues nos decía que toda ley se ordena al bien común. Y esto lo dijo en el 530, bueno, él vivió entre el 538 al 478 antes de Cristo, y desde antes de Cristo nos decían los griegos que toda ley se debía ordenar hacia el bien común. Posteriormente, Platón, él defendería que el bien común como la finalidad que tiene el Estado. Y también nos decía Platón que trascendía precisamente los bienes particulares, en tanto que la felicidad global debería ser superior a la felicidad de los individuos. Más tarde, Aristóteles nos diría, la verdadera felicidad es hacer el bien a todos. Y resaltamos la frase de, una comunidad tiene el deber de procurar el bien equitativo que la beneficia. Es decir, tiene la obligación de procurar, diríamos en términos actuales, el bien común. Después, evidentemente, ha venido evolucionando este concepto del bien común a lo largo de la historia, con los grandes filósofos, teólogos, quien vendría a ser nuevas aportaciones en el sentido de clarificar qué es el bien común, pues sería Tomás de Aquino, Santo Tomás, en donde Santo Tomás nos dice que no es más que una prescripción de la razón en orden al bien común promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. Es decir, aquel que tiene el cuidado de la comunidad debe de buscar el orden, ordenar las cosas en torno hacia el bien común. Después tendríamos a los teólogos españoles del Renacimiento, Francisco de Vitoria, Fray Domingo de Soto, el padre Francisco Suárez de Toledo, que definieron el bien común como el bienestar general y como la felicidad política.
entendían que el bien común era el fin del Estado. El Estado debe buscar el bien común. Y llegamos finalmente desde su santidad el Papa León XIII hasta el Papa Francisco, que se ha desarrollado ese cuerpo de pensamiento que conocemos hoy como doctrina social de la Iglesia, que nos van a definir por bien común. Es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que le permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Por lo tanto, el bien común afecta la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada uno de nosotros y más aún por la de aquellos que ejercen autoridad. Y es poner el conjunto de condiciones de la vida social, y una condición de la vida social, desde luego, es la economía, que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Es a lo que debemos de aspirar. Y para ello, pues entonces, como ya vimos que el sistema actual no está respondiendo a estas necesidades, hoy necesitamos cambiar las reglas. Y es muy sencillo. El sistema capitalista, como lo ven en uno de sus vértices, lo que busca es la rentabilidad a través de un proceso de competencia. Y ya vimos que eso pues, incrementa el egoísmo y la avaricia. Pues vamos cambiando ese concepto en la economía bien común. En lugar de buscar la rentabilidad, busquemos la contribución hacia el bien común. Y en vez de buscar la competencia, busquemos la cooperación. Hace unos momentos antes de que iniciara la charla, comentaba con algunos de ustedes que en el contexto actual en el que vivimos, hoy más que nunca requerimos de la solidaridad entre todos para poder salir de la condición económica a la que nos está llevando la pandemia. Esa solidaridad se debe reflejar en precisamente colaborar los unos con los otros para afrontar los riesgos. La rentabilidad y la competencia provocan la vivencia de los vicios y de deficiencias humanas, mientras que el bien común y la cooperación fomentan y recompensan las virtudes humanas. Una de las razones de la vivencia de valores o de antivalores se encuentran precisamente en el orden económico que se implemente, el cual puede tener su sustento en el ser o en el tener de la persona. Y creo que nosotros debemos buscar sobre todo atender al ser de las personas. Y en la medida que atendamos a esto, pues será la regla que oriente el comportamiento del mercado, el cual, el mercado, por cierto, también es una invención humana, no es un ente abstracto que de repente llegó, también estará impreso sobre los valores que nosotros le queramos imprimir a esa herramienta inventada por los hombres, que es el mercado. No tiene manos invisibles. Los mercados se guían en base a los principios y valores que los orientan. Y en este cambiar de reglas, la economía de hoy mide el éxito de una economía en base al Producto Interno Bruto Nacional, al balance financiero y al rendimiento financiero que se tiene en las empresas. Aquí voy a estar de acuerdo, voy a sonar a lo mejor políticamente incorrecto, pero aquí voy a estar de acuerdo en parte con el planteamiento que hace el presidente López Obrador, decir que efectivamente el PIB no es lo más importante. ¿Es importante? Sí. ¿Se debe de seguir midiendo? Sí, pero no debe ser el que base el criterio de éxito de una nación. Porque ¿cuántas veces escuchamos a lo largo de los últimos 30 años en nuestro país decir, a nivel macroeconómico las finanzas están muy bien, pero eso todavía no se refleja en el ámbito de lo microeconómico? ¿Eso qué quiere decir? A nivel de Producto Interno Bruto, pues estábamos muy bien, pero había muchos pobres, se seguía incrementando la pobreza. Pues entonces no puede ser ese el modelo de éxito que tenemos. Porque no tiene ni lógica ni sentido medir el éxito y el progreso nacional en valores o indicadores financieros que no tienen ninguna relación directa con las personas ni con su calidad de vida. Lo que tenemos que evaluar
es cuál es la calidad de vida de esas personas, cómo es la vida de esas personas para saber si estamos teniendo realmente un éxito financiero nacional. Por eso es que en Economía Bien Común creemos que es necesario redefinir los valores e indicadores de éxito económico. El primer país que ya desde hace muchos años no realiza sus mediciones de éxito económico nacional es Bután. Me podrán decir, pues, ¿dónde se encuentra Bután? ¿Dónde está? ¿Cuál es su aportación al Producto Interno Bruto Mundial? Y pues sí, efectivamente una pequeña nación africana que pues, poco pintará, ¿no? Pero sin embargo, dentro del club de los selectos países en desarrollo, por eso aparece la fotografía ahí de la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Alder, en donde desde el 30 de mayo del 2019 se decretó una nueva ley en Nueva Zelanda para que lo que sería el presupuesto, el programa de gobierno de Nueva Zelanda, no tomara como criterio referencial el Producto Interno Bruto, sino que se centrara fundamentalmente a medir cómo se van superando los niveles de pobreza, cómo es la salud física y mental de las personas, cuáles son las características del hogar de las personas, el acceso a la salud, y otra serie de valores e indicadores, en donde dicen, vamos a fijarnos en eso, y en base a eso vamos a establecer las metas, y desde luego que necesitamos crecimiento económico para atender estas necesidades, pero en la medida en que vayamos mejorando esas condiciones particulares de cada persona, podremos decir que tenemos un modelo económico exitoso porque atiende fundamentalmente a las necesidades de cada una de las personas. Entonces ya cuando vemos que Nueva Zelanda lo implementa, que es una nación exitosa, hoy Jacinda Alder es muy famosa, porque por cierto es el único país que lleva los últimos 20 días de este año sin ningún nuevo contagio de COVID, y ha superado la pandemia, etcétera. Pues algo deben de estar haciendo interesante y bien en esa nación. En este cambio de reglas, la economía del bien común se basa en los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones interpersonales. La economía del bien común, ante todo, debe reconocer la dignidad de las personas. Valores como la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia social, la sostenibilidad medioambiental, la transparencia y la participación democrática son los valores que dan sustento a este modelo, que son evidentemente muy compatibles con los de la doctrina social de la Iglesia y con otra serie de valores universales. En este cambio de reglas, entonces, de lo que se trata es que en la economía de bien común mide el índice de bien común, que es un índice de calidad de vida de las personas, en vez del índice del Producto Interno Bruto. Es decir, a nivel macro, en lugar de estar midiendo fundamentalmente el Producto Interno Bruto, miramos el índice de bien común, y a nivel micro, no solo midamos el beneficio financiero, o que no sea desde luego el beneficio financiero de las empresas, los criterios fundamentales para la toma de decisiones, sino que sea la contribución al bien común que está haciendo esa empresa con la producción de sus bienes y servicios, lo que se mida como si se está teniendo un buen resultado. Esto debería ser la guía de la toma de decisiones, lo que se convertiría en el faro rector para la toma de decisiones empresariales. ¿Qué tanto mis productos, mis bienes y servicios están contribuyendo al bien común? A la construcción de esas condiciones que le permitan a cualquier persona o institución, si así lo desean, alcanzar su plena perfección. Para esto, que pudiera sonar medio utópico o cómo lo hacemos, bueno, hoy ya tenemos algunas herramientas que nos pueden ir ayudando a la construcción de esto. En USEM tenemos herramientas que pueden ayudar a sus empresas a que hagan cada quien su autodiagnóstico y vean las áreas de oportunidad de cómo ir construyendo una empresa que responda precisamente a estos planteamientos de aportación al bien común. La primera herramienta que tenemos en este sentido es el modelo de gestión basado en el protocolo de responsabilidad social empresarial centrado en la persona.
Este modelo busca conjugar el crecimiento de los hombres que participan en la empresa, desde los dueños, desde los accionistas, hasta el más humilde de los colaboradores, el crecimiento de cada uno de ellos, el de la comunidad en la que se desenvuelve esa empresa, a cuyo servicio está, sustentando así de manera continua un crecimiento de la empresa, gestionándola de manera adecuada en el aspecto económico, en el social y en el medioambiental. Y como decimos en USEM, no se trata de una herramienta para el hacer, sino se trata de una metodología práctica para hacer. ¿Para hacer qué? Una organización que impulsa una nueva cultura de principios y valores que contribuyen a la transformación del entorno empresarial y del mundo del trabajo. Aquí nada más puse brevemente la matriz de la responsabilidad social centrada en la persona, donde están los stakeholders que tienen relación con la empresa, y en base a estos valores de ética y transparencia, calidad de vida, generación y distribución de riqueza, etcétera, ¿cómo podemos ir evaluando el resultado de cómo mi empresa realmente está contribuyendo precisamente a dar una adecuada respuesta en cada uno de estos rubros? Primera herramienta, ojalá se animen todos a conocerla, aplicarse un autodiagnóstico que sin duda alguna les encontrarán todos unas alternativas de crecimiento muy significativas para sus empresas. Segunda herramienta de la cual hoy disponemos, el semáforo para la eliminación de la pobreza. ¿Y qué nos ofrece este semáforo? Pues una métrica que permite a las familias que forman parte de nuestra empresa medir su nivel de pobreza en diferentes indicadores con una metodología que les permite identificar estrategias personalizadas para encontrar soluciones a sus carencias específicas. El semáforo tiene por objeto el crecimiento y fortalecimiento de cada familia que integra a la empresa desde una manera integral. No solo abarca la dimensión de los ingresos y el empleo, sino también a nivel de organización y participación en la familia, vivienda, infraestructura, salud, medio ambiente, educación, cultura, interioridad y motivación. Y hace unos días algunos de nosotros, incluida Bertita, tuvimos la oportunidad de conversar, de escuchar una charla del creador de esta herramienta, en donde nos decía, inclusive si ustedes empresarios se aplican el cuestionario, la herramienta de autoevaluación, se darán cuenta que ustedes también son pobres y encontrarán muchas áreas de alternativa y de acción para superar en cada uno de estos rubros, porque la pobreza, finalmente, cuando la vemos desde una visión integral, pues resulta que algunas cosas en las que creíamos que no éramos pobres, a lo mejor sí lo somos, por citar algunas cosas. A lo mejor creemos que culturalmente no somos pobres, pero a la hora que nos evaluamos, híjole, pues nos vamos a dar cuenta que andamos medio mal en el tema de cultura o en el tema de interiorización nuestra y de motivación, y veremos que somos pobres. Entonces, esto es una herramienta también para transformar la condición de vida de quién, además de nuestros más próximos, los colaboradores en nuestra empresa. Muchas veces creemos que salir a hacer responsabilidad social es en una comunidad de gente pobre o X. No, la primera, digamos, responsabilidad y oportunidad que tenemos para contribuir a eliminar la pobreza, la tenemos en lo inmediato, en lo cercano, con nuestros propios colaboradores. Tercera herramienta que tenemos, el balance de bien común, que mide si el producto o servicio que una empresa aporta tiene sentido, satisface necesidades básicas, cuál es el impacto medioambiental que está teniendo para satisfacer esas necesidades, qué tan humanas son las condiciones laborales, qué tan justa es la distribución de la riqueza que genera y qué tan democrática es la toma de decisiones. Si lo vemos en términos económicos, Inditex, empresa española de ropa, es económicamente muy rentable. Pero cuando vemos las condiciones en las que tienen trabajando a niños vietnamitas en la producción de su ropa, híjole, en esas condiciones laborales infrahumanas que tienen esos niños,
¿qué tanto estoy contribuyendo al bien común? Cuando además las prendas que las hago con una ínfima calidad para que al paso de 6 meses me tengan que ya pues, se rompan, se rasguen y tenga yo que necesidad de comprar más ropa. Es fomentar ese consumismo que afecta de una u otra manera al medio ambiente. ¿Qué tanto contribuye al bien común? A la luz de esto es el balance que tenemos que hacer de los bienes y servicios que hacemos. Y además en esta matriz también del balance del bien común, también ustedes encontrarán ahí a algunos stakeholders como son internos y externos, como serán nuestros proveedores, los propietarios o proveedores financieros de la empresa, las personas que colaboran al interior de la empresa, nuestros clientes de la organización y nuestro entorno social, cómo estamos impactando en el ámbito de dignidad humana, solidaridad, justicia, sostenibilidad medioambiental, transparencia y participación democrática. Y además, todo esto hoy por hoy también lo podemos contrastar contra los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio de Naciones Unidas. Como ven, ahí están enumerados los 17 objetivos. Y cada uno de estos rubros, ¿a qué objetivo de los desarrollos del milenio impacta de manera directa? Entonces, también vemos cómo a través de este balance podemos tener una incidencia directa sobre esos objetivos de desarrollo sostenible que nos plantea la ONU. Y a partir de ello, podemos obtener un puntaje que pudiera ser visible. Evidentemente aquí no traigo todo el esquema, sino simplemente lo enuncio, donde, pues si estamos en rojo, de 0 a los 199 puntos, pues tenemos mucho trecho que caminar para modificar la situación. Y lo ideal es llegar a los 800 y 1000 puntos, que quiere decir que soy una empresa que está colaborando hacia el bien común. Y esto que se traduzca en esto precisamente, una etiqueta que pudieran llevar los productos o bienes que producimos, que sea visible al consumidor, que el consumidor vea cuál es la aportación que nuestra empresa está haciendo a la construcción de ese bien común, cuál es la contribución que está haciendo nuestra empresa desde la concepción de estar centrada en la persona humana, al crecimiento de todos los que integran la organización, que pueda ver claramente cuál es la contribución que tenemos, y en base a eso al consumidor también otorgarle el poder de compra. Entre una empresa que no contribuye al bien común y una empresa que sí contribuye al bien común, pues digamos que la lógica sana nos diría que sería preferible adquirir los productos de aquella empresa que sí contribuye al bien común. Y lo tendríamos que, la manera de reflejarlos precisamente en una etiqueta como la que están ustedes viendo en estos momentos. ¿Cuáles son las ventajas, digamos, en esta gestión centrada en la persona humana, las alternativas para medir el éxito empresarial y darle visibilidad a estos resultados? Lo que yo señalaba hace unos instantes, que el consumidor conozca con claridad la contribución que realiza la empresa al bien común y por ende prefiere este tipo de productos y servicios, y que también nos permite impulsar una serie de modificaciones en el marco legal para que las empresas que contribuyen al bien común tengan ventajas e incentivos legales en contra de aquellas que no lo hacen. ¿Como cuáles serían algunas de estas incentivos? Entiendo que en el actual gobierno no lo podríamos hacer, pero bueno, podemos seguir trabajando para que en el futuro podamos llegar a algo así. Que aquellas empresas que contribuyen al bien común, su carga tributaria sea inferior a la de aquellas que no lo hacen, para poner el techo, el piso parejo. Porque en condiciones donde no se dan estas cosas, pues el que hace trampa generalmente obtiene más beneficios. Pero si ponemos esto de tú contribuyes al bien común, a ti te cobran menos impuestos, va aparejando la cancha y poniéndonos en condiciones similares. Que la prioridad de las compras públicas se haga a aquellas empresas que contribuyen al bien común. Que los créditos que se otorgan sean a tasas preferenciales inferiores, precisamente para aquellas empresas que están en este esquema de trabajo. Que las tarifas aduaneras sean menores para este tipo de empresas. Y que, en síntesis, a mayor puntaje obtenido en la contribución al bien común, sea menor la contribución de impuestos y viceversa. Es decir, el que menos contribuya al bien común sea el que más tiene que pagar en la carga tributaria.
podrían ser algunas de las cosas que estaríamos entrando en un círculo virtuoso de otro esquema económico que estuviera centrado en los valores que anteriormente señalé. Finalmente, comparto con ustedes que el cambio hacia el bien común, ¿por dónde empieza? Pues empieza por cada uno de nosotros. Empieza dentro de esa pequeña parcela de metro cuadrado en la que hoy estamos. Desde ahí comienza el cambio hacia el bien común, hacia construir una economía solidaria, como lo decía su santidad, una economía que dé vida, que no dé muerte, que sea incluyente, que no sea excluyente y que contribuya al cuidado del medio ambiente y no sea depredador. Quedo a sus órdenes.